El pasado 2 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto 31/2024 de 29 de enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteles en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta nueva norma contiene modificaciones sustanciales en respecto a las anteriormente llamadas viviendas con fines turísticos, apartamentos turísticos y en algunos casos hoteleros. Bien, analizando la exposición de motivos, que es en lo que me quiero centrar hoy, hay algunos aspectos que son muy llamativos en esta norma. La norma empieza haciendo referencia a la Ley de Turismo y nos dice que el servicio turístico de alojamiento puede prestarse de dos maneras, como un hospedaje o como una estancia. De hecho, nos dice que este servicio de alojamiento puede ser hospedaje o estancia. Esta diferenciación no es baladí, pues no es lo mismo que la relación contractual que exista entre el prestador de servicio de alojamiento y el usuario se articule a través de un contrato de hospedaje que se articule de un contrato de arrendamiento, que sería, en principio, el que correspondería a una mera estancia y no a un hospedaje. Como digo, la norma, la exposición de motivos, lo único que hace aquí es reflejar lo que dice la Ley de Turismo. Por lo tanto, que se refleje en la exposición de motivos lo que dice la Ley de Turismo es algo favorable en la medida que a todas las personas que lean esto y a lo mejor no hayan tenido oportunidad de leer la norma, le aclara mucho las cosas y matiza esta diferencia que, como he dicho, existe en la Ley de Turismo. Luego, en otra parte, nos dice que con la actual Ley de Turismo, la de 2011, la primera regulación que hubo en Andalucía de viviendas turísticos fue el anterior decreto de viviendas con fines turísticos. Y si bien esto es cierto, no podemos olvidar que las viviendas turísticas ya tuvieron una regulación anterior. En la Ley de Turismo andaluza de 1999 las denominaba viviendas turísticas vacacionales, como también lo hacía la normativa a nivel nacional del año 82, que nos hablaba de viviendas turísticas vacacionales y apartamentos turísticos. Por lo tanto, es cierto lo que dice la exposición de motivos. Tras la entrada en vigor de la Ley de Turismo de 2011 se reguló por primera vez la vivienda con fin turístico, pero no es cierto que haya sido la primera vez que se haya regulado. Matiz importante. Luego, otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que quizá, y esto es mi punto de vista, no sea coherente con lo que he dicho al principio, que indica que las viviendas de uso turístico, como se llaman ahora las viviendas con fin turístico, en ellas se desarrolla una actividad económica. Y aquí, a mi parecer, la exposición de motivos ha sido un poquito atrevida, poco cautelosa y que además ayuda a confundir al ciudadano y al administrado. ¿Por qué? La definición de actividad económica, si uno quiere saber lo que es, puede buscar en el Diccionario de Español Jurídico y ver cómo se define una actividad económica. Es cuanto menos llamativo que en este diccionario se haga referencia a la normativa del IRPF para definir una actividad económica. Bien, si nos vamos a la normativa del IRPF, vemos que el mero arrendamiento de inmuebles no es una actividad económica, a no ser que se tenga una persona contratada a jornada completa. Si bien, y esto lo sabéis mucho de los que lo estáis viendo, en la normativa de IVA, no en la del IRPF, nos dice que si junto con el arrendamiento de una vivienda se prestan servicios complementarios de la industria hotelera, muta esa relación contractual y se transformaría en un contrato de hospedaje y por lo tanto se repercutiría un 10% de IVA. Dicho de otra manera, una vivienda turística podrá configurarse como una actividad económica en dos casos. Cuando la persona tenga contratada a una persona a jornada completa o cuando junto con la vivienda se presten servicios complementarios de la industria hotelera. Si no se dan uno de estos dos casos o los dos, no se configurará como una actividad económica. Por lo tanto, esta exposición de motivos genera gran confusión. Tengan en cuenta que una cosa es los criterios tributarios y otra cosa es los criterios que quiera tener la administración en una normativa en la que no tiene, además de no tener competencia para regular lo que es una actividad económica y lo que no, quizá produzca solo confusión. Es cierto, y de aquí puede venir el patinazo en la exposición de motivos de la norma, que con una interpretación excesivamente extensiva de unas sentencias muy recientes de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recordemos, Sala de los Civiles, hayan tomado esto como actividad económica. Estas sentencias lo que nos dicen es que si en unos estatutos de una comunidad de propietarios se ha prohibido toda actividad económica, esa prohibición también ampara o perjudica, mejor dicho, a una vivienda turística. Por lo tanto, a los efectos interpretativos de los estatutos de una comunidad de propietarios, se puede entender
que una vivienda turística es una actividad económica. Esto tiene ciertos matices, pero bueno, de manera resumida es esto. Pero esto no quiere decir que una vivienda turística se configure siempre como una actividad económica, porque de hecho, si uno, en vez de irse a la sentencia de la sala primera, se va a la sentencia de la sala tercera, de lo contencioso administrativo, en concreto a la sección segunda, que es donde se suelen tratar los temas tributarios, verá que nos dice justamente lo contrario. Hay sentencias, por ejemplo, referidas a casas rurales, que dependiendo de la normativa autonómica se configuran en viviendas, es decir, desde un punto de vista material es una vivienda en la que se da el servicio de alojamiento turístico. Pues este Tribunal Supremo nos dice, oye, esto es un arrendamiento de vivienda, no es otra cosa. Dicho de otra manera, decir que una vivienda turística es una actividad económica es tan cierto como decir que una vivienda turística no es una actividad económica. Va a depender de qué criterio del Tribunal Supremo cojamos. Pero importante, tanto consultas vinculantes, resoluciones de los tribunales económicos administrativos, tribunales superiores de justicia como el Tribunal Supremo en materia tributaria han dejado claro que esto no es una actividad económica, salvo que se tenga una persona contratada a jornada completa o que se presten servicios complementarios de la industria hotelera. Y estos servicios están bastante tasados. Aunque es una lista números apertus, en la práctica sabemos que son los que son. Y que en la mayoría de las viviendas turísticas estos servicios no se prestan. Por lo tanto, repito, patinazo de la administración y incremento de la inseguridad jurídica respecto a esto, de calificarlo como actividad económica. Además, es incoherente con lo que he dicho antes, porque como dije al principio, cuando apelaba con muy buen criterio a la ley de turismo, nos hablaba de dos tipos de servicio de alojamiento turístico, hospedaje o estancia. Por tanto, ¿por qué ahora me meten lo de la actividad económica? Error, confusión y, a mi juicio, desacertado indicarlo aquí. Dicho esto, también nos habla de la limitación que puede establecer los ayuntamientos. Y aquí la exposición de motivos lo dice de manera muy clara y, digámoslo, favorable, porque nos habla que para que un ayuntamiento limite la actividad, como le llaman ellos, o el alquiler de viviendas turísticas, esta limitación ha de ser sometida a un escrutinio estricto que garantice el mercado y la competencia. Aquí, igual que antes, he criticado de manera palmaria el calificarlo como actividad económica, aquí toca quitarse el sombrero, en la medida que ya el Tribunal Supremo, en la sala tercera de lo contencioso administrativo, en materia urbanística había dicho que un ayuntamiento, en base a sus competencias propias, podría establecer limitaciones para el uso de la vivienda turística respetando los principios que son necesarios. Por lo tanto, aquí la Administración de la Junta de Andalucía lo que hace es respetar esa sentencia de manera fabulosa y además indica lo estricto que tiene que ser un ayuntamiento al limitar la vivienda turística. Por lo tanto, aquí hay que quitarse el sombrero. Otro punto controvertido es que nos habla que en las viviendas turísticas se debe identificar plenamente al explotador o gestor de la vivienda. Y aquí de nuevo entramos en una confusión porque me dice explotador o gestor. Y si bien no es malo que se identifique a una de las partes, cuidado. Porque, de nuevo, volviendo al Tribunal Supremo, a la sala de lo contencioso administrativo, en la que ha tratado en varias ocasiones el contrato de gestión hotelera, se ha quedado claro que en un contrato de gestión, un contrato de management, una cosa es la gestión y otra cosa la explotación. Luego veremos que parece que nos dice que el exgestor tiene que aparecer como titular de la vivienda turística y no el explotador. Y si bien lo que se persigue en este aspecto es correcto, las consecuencias que pueden tener pueden ser extrañas porque ¿se aplica esta figura en exclusiva a viviendas de uso turístico? ¿O también se aplica a apartamentos turísticos y a establecimientos hoteleros? Como sabemos, en el mercado hotelero, el contrato de gestión está cada vez más implantado y hay establecimientos en los que hay un prestador de servicio, un explotador y un gestor, y no se le exige a ese gestor que sea el titular de la actividad. De hecho, si repasamos esta sentencia del Tribunal Supremo, veremos que lo deja muy claro. Por lo tanto, aquí, aunque si bien es muy favorable que se identifique qué empresa realiza cada servicio de cara a que el usuario, el consumidor, sepa a quién tirarle de las orejas, lo cual es favorable. Estaremos de acuerdo en que es bueno que el usuario tenga información y si hay un explotador y hay una gestora, oye, que sepa quién es quién y que sepa que el responsable es el explotador. Pero una cosa es eso, una cosa es favorecer la información al consumidor y otra cosa es incidir demasiado en la relación contractual de estas partes porque podríamos llegar a entender
que este decreto está regulando la relación contractual entre una empresa gestora y una empresa explotadora, entre el gestor y el propietario, porque si entendiésemos eso, podríamos hablar, quizá, y es una opinión personal, de inconstitucionalidad de este decreto. Pero bueno, dejémoslo ahí. Este es un poco el resumen, que quería hablar de los aspectos más importantes de la exposición de motivos, que como habéis visto tiene mucha miga. Y ya entrando en la norma, os anuncio, aunque ya muchos lo sabréis, que el próximo 15 de febrero en Málaga, en la Sala Cochera Cabaret, celebraremos un evento a las 6 de la tarde en el que desgranaremos toda la norma. Este evento se ha hecho en un sitio diferente porque la dinámica de la charla va a ser un poco diferente. Queremos que sea activa, queremos que no sea aburrida, no queremos que sea una mera lectura de los preceptos legales, sino que en cada precepto pueda pararme y explicaros, oye, qué consecuencias tiene, cómo afecta a otras normas o qué implicaciones tiene. O sea, verlo punto por punto y, por supuesto, después de la exposición habrá un turno de preguntas donde vosotros, los que estéis, el público, podéis preguntar cualquier duda que tengáis respecto a esta norma. Por lo tanto, si queréis estar, recordad, 15 de febrero en Málaga, 6 de la tarde, Sala Cochera Cabaret. En la caja de descripción de este vídeo os dejaré el enlace para aquellos que podáis venir, que podéis comprar las entradas. Así que espero que este vídeo os haya gustado, os haya aclarado algo sobre la exposición de motivos o por lo menos que os haya ayudado a interpretarla. Si os ha gustado, pues darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis y, por supuesto, compartirla si podéis. Así que para los que estéis el 15 de febrero en Málaga, nos vemos allí y si no, hasta la próxima.